Ya. Les digo, ese es un desayuno típico de chilango de pisa y corre. Échele un ojito a la guajolota, pues total. ¿Qué tanto es? Tantitito. ¿Me hará daño? ¿Me hará daño? No, hombre, ¿qué me va a hacer daño? Ya. ¿Tú llegaste Les digo, a ver ese es un la caña de desayuno oro típico de cristal, chilango de la pisa y caña suprema? No, nunca he visto. ¿No? Ni el tonalla de cristal tampoco. Acá encontramos una tienda que vende la Vamos a ver. caña de oro, ajá, está en Vamos 60 a ver. baros, nomás, está súper chida. La compro. Quiero dos. Ajá. Quiero dos. Una Y para está mí bien elegante y la otra botella. para la cava, Sí, ajá, sí. para legal. Así cuando lleguen mis invitados. Sí, tengo mira, esta. mira. Y está bonita la botella, está chida. No, nunca la he visto. Es negra. Sí, vale, a ver si Laura, para la siguiente que vengas, compramos una. Pero... Ahorita, pero es temprano. Sí, el supercito lo cierran todavía tarde, sí. No que hay que estar animados y que no sé. A mí me dieron la instrucción de que tengo que estar feliz. Y así es como comenzamos esta mamada, que es su quincenal favorito, no lo sé, de las... Su programa quincenal. Ajá, su... En su. No muevas. Ah, ya moví la mesa. No muevas la mesa. terremoto, para que se avivan, se aviven. Zumbido, como Zumbido. en los de Messenger. Ah, no, qué vieja es que esa eso es referencia. muy viejo, eso, el Está zumbido, sí. la voz omnipresente de la El oreja. de la oreja. Ahí está otra vez. Se hace presente. Oye, sí, esa referencia es muy, muy vieja. ¿Qué, la del zumbido o la de la oreja? No, la del zumbido. Ah. Porque Bueno, aparte. pero la de la oreja todavía es más Es vieja. más vieja. Sí, es más vieja. Ajá. Porque. O sea, la oreja salía en el 9, ¿no? Como a las 6. Ajá. Ajá. En la noche sí. Sí. Cuando era como de este horario, recuerdo mucho ese. Pero, o sea, la oreja es mucho más vieja que los zumbidos. Sí, no. ¿Pero sí. qué no la oreja era de Ventaneando? ¿Era como Ventaneando? Sí. Sí, era la competencia de Ventaneando. ¿No era lo mismo? No. Y De ahí sale Pepillo Origel. ¿Y en la Es oreja? como- Es como la eminencia de la. Sé que salía contraparte. una Tere, la secretaria. Ajá, salía como la señorita Velo. Sí le daba cabezazo. Que después salió en esta. La fea más bella. En la fea más La bella. fea Y más salía sí, en comerciales de Julio Regalado. de Julio Regalado. Pegaba y bajaba los precios, sí es cierto. Sí, ya cuando tu carrera no da para más. Tenía una gran peluca. Debería de ser un Deberíamos de programa hacer un programa de programas de televisión viejitos. Ah, estaría chido ese. Ese Para estaría la bien. 40, no es viejito, pero pues ya se acabó. Pero era de ser un gran programa, un gran programa. Estaba chida Está como muy la bueno. lógica de. Ajá. Aparte me gustaba como su Pero al estética parecer política, ese siguen, pedo. pero ahora es podcast. Sí, No está lo, en Spotify. no lo he escuchado, pero pues, supongo que será como casi lo mismo. Pues es lo mismo, nada más que en imagen. Pues está chido, pero como para el chisme. Nada más que de repente, pues sí, ya se vuelve. como- Pero sigue siendo este Sí, el Horacio. Horacio. Ajá, sí. Está chido ese. Ese hombre es fabuloso. Ajá. Y esto no tiene nada que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, pero pues está cagado. Está cagado. ¿no? Es un spot. Ah, me tuve en edición Es un A spot. la segunda. O la música, o el ruido que hacía cuando pegaba. Sí, como... Y cuando salga un dato, voy a meter la como cortinilla sonidos del Chavo del Ocho cuando se pegaban. La tin, tin, y sonaba la campana. Pali, danos permiso, vamos a empezar ya a ponernos serios sobre esta circunstancia. Adiós, Pali. El tema de hoy. Hola, ¿cómo están? Antes que nada. Ahora sí, el tema de hoy es Día de Muertos. Sí, Como como... general, no sé. Porque pues acaba de pasar el Día de Muertos. Fue en esta semana. Nosotros estamos grabando el... ¿Qué día soy? ¿5? Sí, ¿4? 4 de noviembre. Acaba de ser hace 2 días. O 3, ¿no? Hace 3... No, Bueno, no sé. porque es primero y segundo. Es que son 1 y 2. Bueno, uno y Es 1 dos. y 2 de noviembre. Bueno, con estas contemporaneidades ya también hay gente que cuenta el Halloween. Ajá, ya es 31. Bueno, que de hecho ya con estas Uno y dos. contemporaneidades ya hasta le aumentan a los perritos y no es que tanta Ah, cosa. sí. Entonces sí, ya no. Ajá. Ya creo ¿A que se los empieza a perritos? celebrar ¿Cómo que desde el los perritos? 28. Ya le pones ahora ofrenda a los perros que fallecieron.
Pero ya, o sea, los perritos tienen su día como de... Sí, supone no que sé si es el ¿Y el 28. perro es muerto? Ajá. O sea, El día de los 28 o el perros muertos. 29, ajá, y luego es el 28, no, Qué como el estupidez. 30, 31, algo así, ¿Qué y luego clase ya de- es primero, segundo, ajá. ¿Qué clase de babosada es? Pues ahora Pues sí. es que se da ahora la los gente. perros son los hijos, entonces ya no velas tanto por los infantes. Bueno, ahora podemos los perros. Y también la poner voz- uno de las tortugas muertas, ¿no? Las Ajá. tortugas muertas. Y los popotes. Ajá. De las plantas que ya se nos Las murieron. plantas que se murieron y así hacemos 15 días de puros De muertos, ¿no? muertos. Ajá. Los 4 años Las que son de... plantas secas, ¿no? Es como la muerte de las plantas. No sabía eso, Sí. qué raro está Sí. eso de O bueno, por lo pueblos menos yo vi esa como modificación este año. Yo también vi que pusieron muchas ofrendas para sus perros. Bueno, o sea, las ofrendas pusieron a sus perros, pero según yo vi que ya está como un DJ. O sea, sí puedes poner como a tu perrito, ¿no? Porque también, ahí ¿qué onda con las ofrendas? Porque yo he visto, o sea, o a mí me interesaría, por ejemplo, poner en la ofrenda a la gente que, por ejemplo, admiraba, ¿no? Por ejemplo, artistas. A mí me gustaría ser así como una de Ajá. los A mí artistas también y me también mola. la familia o la familiar también aparte, ¿no? Pero Nada, por lo mismo, general nada. es pura familia, ¿no? Sí, Pero o sea, estaría chido así como en la de Coco, ya ves que le ponían Ajá. sus ofrendas al de la cruz, Ajá. al villano. Pues, O sea, es ¿eso que- es válido? O sea, Ajá. ¿eso sí se puede o no se puede? Pues yo digo que, bueno, a mí me gustaría también, concuerdo con esa idea de que a Así lo mejor José estaría José, chido como pones ¿no? un José José José. José y su un Bacardí. Ajá. Su bacacho. Le pones, no sé, acá, un Picasso. A Rodrigo González. Pues es que, o sea, También. podrías hacerlo, ¿no? Porque se supone que, o sea, la ofrenda como tal, justo, está ofrendando como una serie de elementos a la memoria de alguien. Entonces, o sea, sí se podría poner, o sea, sería válido, pero comúnmente se piensa que es como nada más a la parte como personal. Que algo ya entrando como en tema, ahí me gustaría mencionar sobre eso, pero sí hay como una diferencia, ¿no? Como que las ofrendas que se hacen, como tú mencionas en la película de Coco, como al personaje histórico, como a la farándula, y la otra que es como más es a la familia. Bueno, es que la tradición, que habría que también empezar por decir que realmente no existe a ciencia cierta como realmente de dónde viene, cuáles son como los inicios, o sea, obviamente están Ajá. las tradiciones o elementos prehispánicos que te decía que pues, principalmente al parecer son aztecas o mexicas más bien y mayas también, bueno, seguramente habrá más culturas. Obviamente está el elemento prehispánico y el elemento religioso católico, ¿no? O sea, si es una mezcla, eso es obvio, pero no se sabe con certeza bien cómo se fue dando la evolución, digamos. O sea, está No está hay raro. una fecha exacta. No una fecha exacta, sino como el proceso exacto, el proceso histórico exacto bajo cómo se juntaron esas dos, pues sí, las dos Como como vertientes, culturas, ajá. ¿no? Ajá, y pues, terminar dando lo que es el Día de Muertos hoy. Pero ¿a qué va con esto? Pero sí Pues- ibas a mencionar lo de las tradiciones. Estábamos hablando de la ofrenda, o sea, que era como... Pues se puede como poner para la parte de... Bueno, pero iba lo de a la parte de la familia, porque en lo prehispánico, de lo que prevalece Ajá. de esos elementos, es que sí son ofrendas para los seres queridos o para la familia como tal. Que ya, o que hubiera una división incluso jerárquica social, eso ya es otro tema, ¿no? Obviamente, pues a los reyes les ponían, o los solían enterrar, que al parecer son dos rituales diferentes, como los enterraban con ciertos elementos para, como el viaje al Mictlán, y te digo que yo tengo entendido, ¿Mismo que hacían los egipcios? algo así, sí, es parecido. Pues que son rituales... El problema que con los egipcios es como la concepción de la muerte cambia, porque en los mexicas es como de, bueno, vas al Mictlán, no a como a una especie de cielo, sino que incluso vas como a continuar como el proceso de vida, no sé, está raro.
Y el egipcio es más como... tiene como un elemento más de conservación. Por eso como la momis... Por eso los hacían momias. Ajá. Porque como que le tiran más a la conservación de las cosas. Y por eso también los enterraban con tesoros y eso. Y el prehispánico yo tengo entendido que es más como de, bueno, pues llévate tus cosas y pues rífate en el Mictlán 4 años. Y después no mueres como tal, pero hay como un proceso de limpia de la subjetividad y como que te reciclan. Sí, es que, sí. Ajá. Que ahí traigo la data. A ver, échala. Porque, o sea, a lo mejor contrariándote un poco y ya entrando en materia de debate, y por lo que yo estuve investigando, a lo mejor sí tal cual no hay como un momento exacto en donde se tenga destinado, como decías, la fecha, ¿no? De aquí a partir de este momento hay como el Día de Muertos, como hoy se conoce, ¿no? Porque aparte es algo que yo le decía a Les, cada familia, cada como región de México tiene su propio Día de Muertos, tiene su versión. Es como yo lo comparaba como con los mitos de La Llorona, por ejemplo. Como este chiste, creo que es de Franco Escamilla, ¿no? Que dice que La Llorona tiene su tour. Entonces, cada lugar, o cada lugar tiene su manera de festejar el Día de Muertos, incluso como de la manera ritualística. Entonces, como en este sincretismo tal cual no hay una fecha exacta donde podamos decir, bueno, a partir de este momento se conoce el Día de Muertos, pero sí hay como cierta comparación con ciertos procesos que se vuelven espirituales, que justo las regiones que bien comentas, ¿no? Que es como los mayas y que es la zona que comúnmente conocemos como del Imperio Mexica, que es como básicamente pues toda Mesoamérica de centro para abajo, ¿no? Entonces, algo que caracterizaba a las zonas es que tenían una misma religión. La religión era la tolteca y todos los rituales como que hacían en su vida diaria, en esta cosmogonía que tenían, era como encontrar como el equilibrio entre la vida física y la vida espiritual. Entonces por eso hacían como muchos rituales, más allá de los que ya son como muy, muy sabidos, ¿no? Que se hacían. Entonces ellos destinaban sí ciertas fechas o ciertos procesos a la parte de la muerte, acompañando justamente los 4 años del viaje al Mictlán, que todo se vuelve como muy simbólico, que son 9 niveles del Mictlán, porque son 9 meses lo que dura la gestación de la vida. Entonces por eso viajas los 4 años, son los 9 niveles en 4 años, porque aparte son 4 años el tiempo que se tarda en hacerse hueso, el cuerpo, en volverse hueso. Entonces para ellos representa como un montón ahí del sincretismo al final, del sincretismo, perdón, de la forma en que ellos entendían la vida a partir de su religión. Y esto cuando llega, algo que sí había como característico en esa etapa o en esa parte histórica de la circunstancia del Día de Muertos, es que sí tenían como 2 fechas señaladas. Uno era para la festividad de los muertos grandes, creo les decían, y otra era para la festividad de los muertos como chicos. Los muertos chicos eran tus familiares, eran lo más cercano a ti. Entonces era lo que estaba en tu casa, porque aparte pues, la mayoría de la gente enterraba a sus familiares pues, como en sus mismos espacios. No era como que existiera un panteón en específico, ¿sabes? O sea, ¿te enterraban como en tu casa? Algo así. Existían lugares donde enterraban a la gente, pero era de élite, o sea, era como, creo que, ahí está. Como el panteón francés. Algo así. Sí se llama así, ¿no? Ajá. De hecho, hoy me enteré que hay un panteón americano aquí en México, que es propiedad del Estado americano, bueno, Estados Unidos, en realidad, para corregirme, y que no puedes entrar si no tienes como un permiso de la embajada estadounidense. O sea, es parte del territorio. Ajá, es parte del territorio. Entonces, bueno, regresando como a esta parte, o sea, donde enterraban como a la élite, pues sí era como en los templos o como en estructuras, pues a final de cuentas, que pertenecían a la élite.
Y la mayoría de la gente pues era como pues, en su espacio. Entonces era una fecha para los muertos chicos o la muerte que te, digamos, de alguna manera te acontecía a ti como individuo. Y la otra era para las fechas de los muertos grandes, que sería como como una especie de efeméride, como los héroes de la nación, como estas imágenes o estos personajes que hicieron mucho por el crecimiento de las regiones. Ese día se recordaban o se hacían como los rituales específicos para esas circunstancias, y era un mes completo. Entonces durante los meses se hacía un mes de ellos, ¿no? Ajá, un mes de ellos. Que quién sabe si tengan el concepto de mes. No, creo que eran como lunas o algo así. Bueno, un ciclo así parecido al mes. Ahora eso no lo sabía yo. Y ya de ahí lo lleva justo como a la parte de... Pues de qué viene al final de cuentas la religión, y hay una invasión. Y es lo que yo le decía a Les. O sea, imagínate concebir la vida como esos vatos lo hacían, ¿no? De que todo el tiempo, o sea... En México sí, contemporáneamente hay como un apego a la religión. Pero no es tan cabrón como el que ellos tenían. Entonces imagínate que de repente alguien llegue y te diga, sabes que la visión de la muerte que tú tienes, que al final de cuentas es que es parte de la vida, justo con lo que tú decías de que te reciclaban, que de alguna manera ellos decían, y eso viene del Popol Vuh, si lo quieren checar, o sea, den una lista del Popol Vuh. Ellos decían que al llegar con Mictlantecutli y con la esposa de Mictlantecutli, que nunca me acuerdo cómo se llama, ellos los devoraban, te convertías en alimento de dioses y después te convertías como en uno con la nada o el uno con el universo y volvías como a iniciar el ciclo, porque tenían como preconcebida una idea de que pues no es como que reencarnes, pero sí vuelves como a tener la oportunidad de nacer, regresas como al vientre natural, que sería como el universo o la tierra, al igual que hiciste el proceso para nacer, que es como partir del vientre para poder ir como a la vida. Entonces justo como por eso se recicla, creo que es buen término. Y de repente tú tienes esta connotación con la muerte y llega un fulano y te dice, no, pues es que si no eres, o todo lo que tú haces como en visión de vida, pues es estar en pecado y te vas a ir al infierno. O sea, no es como que te vayas a reciclar o que vayas a tener otra oportunidad de vivir sin ningún problema, sino que tú ya tienes un castigo divino. Entonces, en busca de que pudieran de alguna manera como controlar políticamente estas cuestiones de la vida, con el choque cultural que evidentemente había en la colonia, es que dejan como el 1 y el 2 de noviembre, que eran fechas ya establecidas, para partir de combinar como estas dos celebridades que te decía, de los muertos chicos y los muertos grandes. ¿En qué año exactamente? Pues no lo sé. Ese tal vez debí de haber checado, pero según yo hasta donde le eché la leída, bueno, la escucha de las conferencias que te decía, era lo que contaban, y mucha gente si es la misma información como repetida muchas veces. Entonces, no sé. Bueno, yo recuerdo haber leído que justamente... O sea, no es como que sí se estableciera por parte de la religión católica como una fecha específica para que coincidiera, sino que pues se va dando, o sea, es que justamente es a lo que me refería, como es muy difícil establecer y decir cuándo sí empieza, cuándo no, sino que simplemente como que se van pues juntando las dos tradiciones. Maneras, ajá. Y es que tiene algo en común en ambos sentidos, y era lo que me parecía interesante, y te iba a proponer que lleváramos como el capítulo, o parte del capítulo como hacia allá, bueno, o sea, tenemos la festividad del Día de Muertos, pero ¿por qué festejamos tal cual a la muerte, no? ¿Por qué en ese sentido tenemos como una necesidad de ver de alguna manera la muerte frente a frente? Porque es algo que es característico, que es lo que tú decías hace rato, ¿no? Antes de empezar a grabar, que es una festividad o una tradición muy muy característica y que solamente en México se da. Es que hay justo, yo creo que está mal entendido eso, ¿no?
porque en toda cultura hay ese tipo de manifestaciones con respecto, por ejemplo, a la muerte. Lo que no me parece que sea como tan correcto es que, o sea, cómo se ha ensalzado la tradición y decir justamente que es como que única, porque pues responde al mismo discurso de que, pues no sé si decirlo con europeo colonial, donde si llegan, hay un encuentro, entonces todo lo que está de este lado aparece como extravagante y no sé, algo distinto por ajá, dejarlo así. o sea, al final, bueno, o sea, la tradición de lo que es el Día de Muertos, pues ahorita ya responde a otros tipos de cosas, pero a mí lo que no me termina de gustar es justamente que debajo de todo ese discurso y toda la tradición, lo que se suele pensar es que al mexicano o al mexicano desde los antiguos mexicas o desde las culturas prehispánicas no le interesaba como la muerte o más bien no le interesaba como la vida y que nada más como que desea morir y es como que, o sea, eso mismo lleva a perder interés en la vida misma y, o sea, y lo que tú bien marcabas antes, que hay una relación que podemos llamar como dialéctica o cíclica de la vida y la muerte, que se termina como por pervertir ya con toda la entrada de la cultura o de la religión. Entonces, el hecho de que pongan como en los discursos, no, pues es que en México es como la celebración, pues no sé, como por antonomasia de la vida y como que jueguen con ella, eso podremos meterlo ahorita si quieres, del jugar con la muerte o la relación extraña que tenemos con la muerte. Pues realmente no creo que sea como muy diferente a otras culturas, simplemente, o sea, sí es diferente pero no como extravagante. O sea, creo que también me parece una lectura medio rara que responde a ese tipo de discurso, pues como europeo. Sí, como eurocentrista. Ajá. Ay, no sé cómo tú veas, porque justamente es un problema que yo tengo, porque pues sí es una tradición muy arraigada, muy mexicana, que todo el mundo, o sea, como que es muy extraño encontrar a alguien que no le guste el Día de Muertos. Yo me lo estuve preguntando, ¿sabes? En esta, pues estas 2 semanas que tenemos como para preparar el capítulo, de que estuve dándole, pues sí decía yo, bueno, es que como tal yo no tengo el apego, por así decirlo, por casi la mayoría de las tradiciones que se festejan en México en general, pero en este caso tan particular del Día de Muertos, que implica como un ritual muy, muy en específico, o sea, como el poner la ofrenda, el buscar las fotos, el poner que los elementos que lleva la ofrenda, etcétera, etcétera. O sea, se vuelve como algo muy característico, y eso es a lo que yo no tengo como el apego, porque de repente se vuelve como de alguna manera, para mí, un poco intrascendente que solamente esté como en un día, ¿sabes? O sea, el hecho de recordar a una persona que se fue y como la parte sentimental que tiene el Día de Muertos, de esta cuestión de mantener vivos a las personas que de alguna manera son allegadas a ti, que fallecieron. O sea, yo considero que no nada más necesitas un solo día, al igual que muchas otras fechas, el caso mismo con Navidad o con que eso ya es mucha, bueno, siento que ya es como idea de Coco, ¿no? Sí, eso de... sí, justo. Y entonces por eso yo como que caí en cuenta que esta banalización de alguna manera de la tradición que ahora se tiene como una... Y yo le decía a Leslie, creo que haciendo como conciencia,
no hay ninguna otra festividad en México que sea o que implique lo que implica Día de Muertos. Se exporta bien cabrón Día de Muertos. Entonces, así como yo lo pensaba así, ¿no? O sea, así como Navidad es la festividad idónea de Estados Unidos. Pues no ves que, perdón que te interrumpa, la palabra o más bien el Día de Muertos lo iba a comprar Disney. O sea, Sí. ya tenías que pagar, o íbamos a pagar por usar esa... O sea, que lo quería como... Sí, lo quería para Para la película de Coco, o sea, le querían poner Día de Muertos y se iba a privatizar o comprar ese... Le van a poner una patente. ¿No? Ajá. eso. Sí, y justo eso es a mí lo que no me gusta. Y coincido también contigo, porque viene justo como a bien de la visión que tienes tú de... Bueno, de lo que tú estabas diciendo ahorita con la parte colonialista del Día de Muertos, ¿no? Que es como te voy a imponer una visión de tú cómo tienes que ser ante la vida. Y me parece exactamente el mismo ejercicio que hace o que se está haciendo a partir de Coco, que se hizo a partir de la película de 007, del hecho de que como también hay una fusión con la parte de Halloween y todas estas películas que de alguna manera te llegan por medio de la digitalización masiva de muchos contenidos. Entonces, creo que sí no tengo como un gusto por la tradición contemporánea. O sea, no es como que yo, a partir de que yo vivía solo o que empecé a vivir solo, yo nunca puse una ofrenda. La que la ponía era el Demon, por ejemplo. Y ahorita en esta casa, bueno, en esta circunstancia, pues la que la pone es Les. Entonces, así como que yo diga, pues deja, voy a poner mi ofrenda, pues no. Que ahí también ya se pone interesante el debate porque es como la visión imperialista yanqui contra el nacionalismo mexicano. El problema es que también el nacionalismo ya no es como un discurso justamente tan válido, ¿no? O sea, ya está ganando más pues la globalización o otras posturas, y tiene esta cierta tensión, o sea, o atiendes a la tradición como pura, o permites toda la entrada justo de todo esto que decías, y de repente sí es así como de, bueno, o sea, es que los movimientos de la sociedad, pues, o sea, no puedes como observarlos, entenderlos, pero al final de cuentas, pues, como que se mueven por sí solos de alguna manera. Esto que te decía de las fotos, pues ya es más como, bueno, siempre se han puesto fotos, pero ahorita ya tienes más como la idea de que a luego tiene que ir la foto, siendo que por Coco, ¿no? A lo mejor antes nada más era como la ofrenda y los elementos característicos que llevaba. Las calaveritas. Ajá, incluso estaba leyendo un artículo donde señalaba que cuando empieza a integrarse todo este rollo del Halloween, pues siempre había como disfraces muy característicos, ¿no? Que era como la bruja, el diablo, ajá, como calavera. Y ahorita ya no, ahorita ya tienes un montón de disfraces que pues también está chido de repente. Pero ya es más como de, bueno, pues te disfrazas del asesino que está de moda, o del superhéroe que está de moda. O sea, ya hay como una gama más amplia. Ajá, una gama más amplia. Antes también eran como mucho los vampiros, ¿no? Y antes también era como mucho hacia los niños, ahorita ya también como que la banda más adulta también como que le entra al desmadre. Pero todo eso es pues producto o influencia de la cultura gringa y de las películas gringas, sí, y todo eso, ¿no? Pero, o sea, digo, está interesante porque cuál es como, si no te gusta eso, pues cuál es como el argumento en contra. Es como de, ay, no, pues es que esas no son las tradiciones y así no era, pero realmente pues, no hay, es un constructo que
que se da, no sé a partir de cuándo, pero que responde a un proceso de nacionalismo mexicano que se ha ensalzado a lo mejor de sobremanera, no sé. O sea, no hay, o sea, son las dos vertientes, no hay como un punto medio. Como que lo amas o lo odias, ¿no? Sí, un poco. Pero... Es como la América. Pues es que a lo mejor puede que sea pertinente la comparación, por lo justo que decíamos de cómo se hace la mercadotecnia del propio Día de Muertos. ¿Cómo se vende? Cómo se vende exactamente. Cómo se exporta también. O sea, creo que sí hay como una necesidad muy marcada de por lo menos, y se lo mencionaba a Alex, o sea, por lo menos de los últimos 3 sexenios, desde a lo mejor Calderón. Un poco al final de Calderón, no, a lo mejor, corríjome, quizás al principio de Peña Nieto, los últimos 2 sexenios, o sea, ha habido una necesidad como de exportar la festividad, ¿sabes? Como que yo recuerdo que no era tan así. Sí, inclusive le comentaba a Alex, ¿no? Que me acordaba que mi papá me platicó en alguna ocasión que en su momento ellos llegaban a salir sin disfraces, con cajitas a pedir dinero. Entonces era como algo como normal el hecho de salir y hacer esta tradición como de salir a pedir dulces, que como dices ahora ya es como súper diferente. Hace rato venía sobre Rojo Gómez, bueno, ya van a saber más o menos. Venía sobre Rojo Gómez y había una peregrinación, un tipo de peregrinación, y era nada más gente disfrazada caminando y llevaban una banda. O sea, ese era lo que estaban haciendo, y fue como de, literalmente tenían parada una circulación de Rojo Gómez. Entonces, ese tipo de cosas ya trascienden a lo que en su momento era nada más, como te digo, en la anécdota de, pues, de salir y con una cajita y pedir dinero, ¿no? Entonces, creo que sí hay una inminente evolución de las tradiciones, y ahorita que lo estabas mencionando pensaba que si realmente el destino de estas, no solo de Día de Muertos, sino de otras muchas como circunstancias similares que tenemos como mexicanos, o a lo mejor como en el mundo en general, van a terminar inevitablemente siendo absorbidas por esta masificación de ciertas circunstancias donde puedes como combinar todo. Ahora, pues de que van evolucionando las costumbres, pues eso es innegable, ¿no? Y pues sí, o sea, a lo mejor ya dentro de 10 años pues le pondremos pues, otro tipo de elementos a nuestras ofrendas. O sea, digo, yo tampoco soy como tan fan de eso del día, ni soy como ortodoxo en la costumbre. O sea, por ejemplo, bueno, eso de por qué no puedes poner a un artista en tu ofrenda, pues estaría chido, ¿no? estaría cagado. Pues no sé, o sea, creo que ya estamos muy, es que no sé decir si enviciados, pero muy atravesados por todo el discurso capitalista, incluso que nos vende incluso a nosotros como mexicanos lo que es la celebración del Día de Muertos. Y ya separarlo sería como muy muy difícil, pero a lo mejor estaría chido como regresar a la misma concepción que se suele decir que tenemos con la muerte, y que de ahí también pues todo este discurso mama demasiado, porque solemos, o se suele decir que el mexicano como que no le teme a la muerte, ¿no? Que el mexicano no le huye a la muerte, sino que más bien convive con ella, y es como la muerte, como el juego con la muerte. Eso también se suele, bueno, ya no sé si se suele manejar así, pero dentro de toda esta extravaganza del discurso del Día de Muertos está ahí debajo, ¿no? No sé si se sigan pidiendo, por ejemplo, las calaveritas, o sea, no las calaveritas, sino la calavera literaria,
Ah, O la misma imagen de Posada y de la Catrina, ¿no? Que en realidad, pues no es como que nazca para la festividad del Día de Muertos, pero ahorita ya se toma como algo muy característico del día, ajá. pero es una caricatura política. Ujú. Sí, de hecho, sí. Que yo no sabía que el que la populariza para de alguna manera adoptarse al Día de Muertos es Diego Rivera. Con el mural de Pero, ¿por qué? Porque. O sea, pero ¿por qué para Día de Muertos? O sea, es lo que te digo, no está pensada para Día de ser Muertos. el Día de Muertos. Pero, y por más que la haya puesto en su mural, que pues se la robó, ¿no? O bueno, él la populariza, pero no está pensada para ser de Día de Muertos. Más, pues se adopta, Ajá. pues porque pues también pues el esqueleto es como pues, representante de, o lo asociamos con lo muerto, ¿no? Algo así. Pero realmente no estaba pensada para eso. Entonces está raro y le prevalece y le atraviesa todo esta concepción de la muerte como juego, como burla. Y estaba pues más como, creo, como bueno, todos nos vamos a morir, hasta los políticos. O el Estado, o el porfiriato ya estaba como muerto, o sea, era como que a lo que le estaba tirando. Sí, era una alusión política. Uh-huh. Entonces, eso me parece interesante, ¿no? O sea, como, porque también se suele decir como en la calle, no, pues es que nos reímos de la tragedia, y somos así como que bien, no sé, bien quién sabe cómo con la muerte. Pero realmente yo no siento que sea como así, o sea, de la vida diaria, o sea, realmente no somos así, nada más que el discurso de Día de Muertos, pues como que, no, sí. Que va muy como junto con pegado con lo que hablábamos del pelado, ¿no? Esta actitud de valer como madre ante todas las circunstancias, como de, pues soy tan aventado o tan no tengo como un sentido por el cual vivir, entonces soy así súper aventado e incluso soy aventado con la muerte, ¿no? Como en esta circunstancia tan maquillada de valentía, ¿no? Que ya revisábamos en el capítulo de la mexicanidad, si no lo han visto, vayan a verlo, y ahí se complementa un poco, pero pues creo que tiene que ver un poco con sí, como con la designación de cómo pretendían que se actuara la mayoría de la gente, pues al final de cuentas, como intentar ocultar de alguna manera pues todas las circunstancias que, por ejemplo, utilizando lo que decías del porfiriato, puede que pasara, ¿no? Como en esta cuestión de donde se empieza a hacer popular la imagen del pelado, es como si me estoy pasando de lanza contigo, yo gobierno, y para intentar como disimular un poco, saco como toda esta estrategia nacionalista que intenta reivindicar de alguna manera como esta circunstancia, pero creo que sí tiene que ver con la misma cuestión política de la cual era víctima la mayoría de la gente, ¿no? Que es como esta relación que solemos, o son los individuos que comúnmente señalamos que tienen este tipo de relaciones con la muerte, porque no es lo mismo así la muerte de, por ejemplo, un famoso, ¿no? O sea, siempre todos caen como a galloso y lo estentoso que de repente puede llegar a ser la muerte de un político o de alguien ya con un foco más o con un grado de cierto privilegio. Entonces sí contrasta completamente, ya no es el de mira qué valeroso es ante la muerte, sino es tal cual ya esto se acabó, ¿no? Ya no hay un después. Entonces, no sé, a mí me parece como curiosa esa relación política que existe con la muerte, que tal vez pueda ser a lo mejor una forma de ubicar a lo mejor una relación con lo que tú decías. Pues sí está interesante, o sea, si justamente no es lo mismo morir en Polanco. Sí.
que morir en el barrio, ¿no? Que ponen, que hacen ¿qué es el funeral? Cuando ponen, Cuando se vela. ajá, ¿es Ajá, el funeral? no, el funeral es el servicio ya de... O sea, ya cuando de lo entierras. Ajá, Entonces eso es ajá, la velación. la velación, que luego, no sé si te ha tocado ver, que es como, abren el portón y ahí está el... Sí, pues, está la raza. Y por ejemplo, bien diferente ahora que también es como algo que recordaba cuando estaba ahí en Galloso, que a final de cuentas lo que vendes son productos mortuorios, entonces esto está cagado. Y pues como toda buena empresa te lleva a conocer el producto. O sea, a mí lo que me pareció cagado de cuando fuimos como a las instalaciones de Galloso allá en Sullivan, nos metieron literalmente hasta la cocina, o sea, ir a ver de dónde incluso reciclan los ataúdes y nos dieron todo el tour completo. La reacción de la gente con la que yo estaba trabajando, que era como de no mames, ¿cómo me voy a en una de esas nos dice el que nos estaba capacitando, si quieren se pueden acostar en el féretro. Yo dije, a huevo, yo sí quiero acostarme, ¿no? Una foto. Entonces, yo ya me estaba haciendo ilusiones. Aparte me acordé de la escena de Caifán y dije, no, estaría chido, o sea, necesito hacerlo. Pero la mayoría de la gente era como, no, ¿cómo me voy a acostar en el féretro, no? Pero más allá de la anécdota, pues sí es un lugar que la muerte la trabaja de diferente manera, o por lo menos la franquicia de Galloso sí tienen como una estética bien marcada, estética que también conserva a lo mejor ciertos panteones privados, como el caso de a lo mejor Jardines, ¿no? Que tiene toda una misma estética, que es a final de cuentas como media gringada, los mismos panteones de Galloso, que son como la copia tal cual de un panteón gringo. Si no conocen un panteón de Galloso, vean la última escena de Amarte Duele, es un panteón de Galloso. Entonces así se ven los panteones de Galloso. Entonces sí es como un vamos a hacer como una tajada tal cual y vamos a cortar con la identidad del individuo al momento de que se muere. Sin embargo, en la cuestión a lo mejor que tú decías del barrio, o a lo mejor un poco más pegada ya a lo que hablábamos del Día de Muertos, suele tenerse esta concepción de que el acompañamiento en el funeral se da a partir de las cosas que le gustaban como al difunto. A lo mejor tal cual ya no le ponemos pues a lo mejor a su perro o su disco favorito para que se lo lleve al inframundo, pero sí hay relaciones que pasan a partir de los funerales que terminan siendo como un acto de ofrenda. Que sí está raro también, o sea, el funeral como tal. Porque yo he escuchado, es como de, bueno, es que ya es la última vez que vas a estar con la persona. Con la persona, ¿no? Que en realidad ya no es la última vez, porque ya se murió, pero sí está, incluso eso está raro. Ahora, me quedé como pensando un poco de esto de que no le tememos a la muerte y lo que sea, ¿no? Pero es que, o sea, la muerte pues realmente es un acto, pues no sé, o sea, sucio, raro, o sea, la muerte como, o sea, cuando ves no a alguien morir, pero cuando ves un cadáver, sí, y no la presentación que te dan en el funeral, porque ahorita me vino luego el documental de Orozco, ¿no? Cuando tú ves todo el tratamiento que se le hace a un cadáver y cómo maneja el cadáver y cómo lo abre y lo, o sea, y tú no lo ves, sí, es algo grotesco, es algo sucio, es algo raro, no sé cómo expresarlo, grotesco, digamos, dejémoslo en grotesco, dantesco. Y de repente, pues cuando tú vas a un funeral, pues te entregan, de repente ya nada más abren una puerta y ya, como que aquí está su muerte, señora. Nada, o sea, estás saltando todo ese paso, que creo es lo que es como el síntoma ahorita de la sociedad contemporánea. Es como, no quiero ver o no pienso lidiar con la muerte. Y no lo digo, o sea, para no caer en el mismo discurso, bueno, el mexicano sí no le importa y sí lidia con la muerte. No, claro que no, sino es una concepción ya mucho más global, incluso occidental,
que es un poco el mismo argumento que Francis Wolff tiene para las corridas de toros, ¿no? O sea, no quiero ver esto que es grotesco, a mí sírveme a lo mejor la carne, o no quiero ver, cómo matan a una res, Ajá. que la tienen ahí nada más en engorda, a mí sírveme el plato, dame mi hamburguesa. O sea, me estoy saltando todo un proceso que sí es grotesco, porque es grotesco, o sea, creo que habría que también un poco sí aceptar esa idea de que pues, la muerte, y a lo mejor ya no nada más de un ser humano, o ya metiéndonos con animales, incluso, pues siempre es algo grotesco, ¿no? Y siempre va a haber muerte, y siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, no hay como por qué omitirla y cortarle todas sus vertientes. O sea, regreso a esta idea de cuando tú ves un cadáver, que pues, si no les ha tocado ver un cadáver, pues, ¿qué onda con su vida? No viven en un... Pero cuando tú ves al sujeto, al occiso ahí en el pavimento, por ejemplo, que a mí me ha tocado verlos en el pavimento con las es como de... Pues es como de verga, ajá, o sea, no es la imagen idílica que, por ejemplo, sí ven del Día de Muertos. No que, bueno, ya se murió tu familia y sí va a regresar y puedes como convivir con él, porque también estamos omitiendo esta otra tradición que es como también ir a comer, la importante, que es ir al panteón, ir al camposanto y convivir de alguna manera con el familiar muerto. Incluso se suelen sacar los huesos, se suelen limpiar y ya después los ponen otra vez. O sea, también eso es una parte que no estamos como observando, ¿no? Digo, mucha gente creo que sí lo hace, así como va, y es como el único día que va también al panteón y limpia la tumba. Pero la tradición fuerte es estar toda la noche ahí del 1 al 2, ¿no? Ajá, la noche del 1 al 2, como estar ahí. Pues lo que pasa en Coco, ¿no? Que es como ajá, que pues es más como de se da mucho. Es como típica de Pátzcuaro, de Michoacán. Uh-huh. Tienen esa... Creo que en Oaxaca también lo hacen. Esa tradición creo, no estoy seguro, o sea, como por Yucatán y esos lares bajos, bueno, sureste, creo que también tiene como esa misma tradición de ir al panteón y limpiar los huesos. Ahí traigo la data, ahí voy a poner en edición el de Eso es card. Porque los rituales que te decía hace rato de los meses que se destinaban para, digamos, como el ritual mortuorio en la religión tolteca, al cuarto año sacaban los huesos, se los llevaban como a un osario y ahí los limpiaban, ahí convivían como con ellos y los ofrendaban. Entonces era como, ahora sí, el último adiós. Después de esos 4 años y después de ese ritual, no se volvían a acordar de los muertos. O sea, hasta ahí se acababa. Entonces creo que eso le da el origen a esta tradición que tú estás mencionando. Entonces ya, continúa. Ahí sale otra vez la... No, bueno, justo era como no dejar pasar también esa... o señalar esa tradición, porque es como que también la tradición importante, ¿no? O como de las cosas importantes que se suelen hacer. Y ya, o sea, todo esto de incluso el pedir dulces y todo eso para la banda y para los niños principalmente, ya es como posterior, ¿no? O sea, pero el Día de Muertos creo que incluso empieza mucho más como con esta concepción de ir a convivir otra vez, ¿no? Con el familiar. Pero era, o sea, solo quería como decir eso, ya no iba como decir más. Ok, pero hay algo que me llama la atención, que hablando justamente como de la relación de la muerte, lo ligo desde el argumento de Francis Wolff, ¿no? Es que no quiero como enfrentarme a la cuestión de yo ver la muerte. Pero, pues a final de cuentas, ahorita que hacías el comentario, pues si no has visto un cadáver en tu vida, pues qué pedo, ¿no? Como, ¿en dónde vives? Y no necesariamente tienes que ver a un muerto, o sea, tal cual como para ver un cadáver, porque en México convives con la muerte todo el tiempo, o sea,
vas al puesto de periódico y lo que ves son primeras planas con muertos. Esta cuestión de la alarma nunca se abandonó, a lo mejor cambió el nombre, pero la misma lógica ahí está. Ahora lo que sumas también a como esta cuestión de ir a comer en el lugar donde está enterrado, al final de cuentas al panteón y convivir, exhumar los huesos y estarlos limpiando y estar ahí conviviendo con ellos tal cual, pues es como una relación fetichista con la muerte, al final de cuentas. Entonces creo que sí, o sea, no es que nos valga como madres morirnos, porque no creo que sea así la circunstancia. Digo, ¿a quién no le va a lo mejor a conflictuar el hecho de pensar en su propia muerte? Porque comúnmente también eso es algo que pensaba, ¿no? O sea, siempre que piensas como en la muerte, pienses en la muerte de alguien más. O sea, en alguien que ya se murió o... Sí, justo eso de la misma de la tragedia, no te ríes de tu tragedia, te ríes de la tragedia de los demás. Pero no, a menos de que tengas buena salud mental, no sueles pensar en tu propia muerte. Entonces, como que ahí también hay una relación como medio extraña con esta cuestión de qué muerte sí queremos ver y qué muerte no queremos ver. Entonces se vuelve, como te digo, pues es como fetichista, como hasta cierto punto voyerista. Nos gusta ver la muerte, gusta entre comillas, nos gusta ver la muerte. Nos gusta ver cierta muerte, cierto tipo de muerte. Cierto tipo de muerte, pero no nos gusta otro tipo de muerte. Pero al final de cuentas es exactamente lo mismo, o sea, es el mismo proceso. O sea, lo pensaba con respecto a lo mejor con los toros, que al final de cuentas no vamos a poder negar que sí hay una cuestión sangrienta, porque pues, está la sangre tal cual, ahí está, y que sí no es una actividad para todo tipo de público. O sea, cuando vas a los toros sabes a lo que vas. Entonces el hecho de cómo tú ves la corrida y el destino que al final de cuentas se consuma con la muerte del animal, no es exactamente lo mismo, pero tiene relación en el sentido de que tú lo mencionabas con respecto a que es un proceso complicado morir, pues a la misma circunstancia que si consumes, que es tu periódico con la primera plana de cómo un güey se embarró la cara en el pavimento y tenía ahí todo destrozado, incluso es hasta más grotesco, y ¿no? El encabezado de qué cagado. Ajá, entonces es como de, ok, seamos coherentes con qué parte, sí. Entonces vuelvo al punto, ¿no? Como el argumento era, la intención era señalar ese argumento. Nos gusta ver cierto tipo de muerte. Con cierto tipo de muerte sí podemos convivir como con esta cuestión de, ay, no vamos a echarnos unas chelas. Bueno, yo decía como apaciguar, ¿no? Del otro lado de la moneda, que sería como la violencia que se vive diariamente, o ese tipo como de muerte, ¿no? Y bueno, te decía que está interesante pues, ese tipo de contraste, ¿no? Que hay como una idealización de la muerte, porque al final de cuentas es eso, es una idealización de la muerte, en contraste con la muerte y la violencia que se vive diariamente. O sea, recae en lo mismo, ¿no? Que estábamos diciendo. ¿Qué clase de muerte quieres ver y qué clase de muerte no quieres ver? Ajá. O sea, que eso sea malo, no es como que o sea, o no es malo por sí mismo, ¿no? Al final de cuentas, pues solo es una manera de convivir con la muerte, pero sí es como una manera, pues sí, idealizada y un poco utópica, limpia, cuando en realidad, pues la muerte, como veníamos diciendo, es algo, pues hasta sucio y grotesco, ¿no? O sea, como tal. Ahora ya como para irle dando, o quieres como decir algo para irle dando como ya el cierre. Pues a lo mejor sumando a esto de que es como una manera de apaciguar, quizás también de ahí se deba el hecho de lo que también comentábamos al principio, ¿no? Que es como cada particular tiene su manera de festejar el Día de Muertos, ¿no? Cada familia tiene como su tradición, que sí persiste como una misma estructura, pero sobre esa estructura se van haciendo como modificaciones, pensando justamente en la manera en que las familias o los individuos llevan a cabo su duelo particular con respecto a las personas que cada quien
recuerda, convive con ellas o lo que sea que pase como en ese sentido, a lo mejor un poco más espiritual del Día de Muertos, ¿no? Pero tal vez eso es lo que genera esta como multiplicidad de vertientes de una misma tradición. Entonces, a lo mejor nada más como para conectar mi idea. Ahorita se me ocurrió, fíjate nomás. Fíjate que suave. Y como, o si los santeros festejaran como Día de Muertos y así. O pues es la Santa Muerte, ¿no? O sea, como aparece ella dentro de eso que en algún punto, o sea, hasta donde entiendo, lo que yo he visto de los que suelen como ser devotos de la Santa Muerte, que los católicos van a decir no es santa, bueno, pero es como pues una visión más completa, que completa el catolicismo mismo, ¿no? Porque es como de, bueno, los que creen en la Santa Muerte es como de, yo también que puedo creer en Dios o ser católica, pero también tengo como otro santo a la muerte. O sea, no sé si, digo, supongo que sí lo harán, ¿no? Festejarán Día de Muertos como todos nosotros, o harán algo así, ¿no? O habrá alguien que diga que no. Bueno, solo se me ocurre como eso. Pues a lo mejor, tal vez todos los días para ellos son Día de Muertos. No pienso. Pues es que creo que por lo que entiendo de la Santa Muerte sí hay como una convivencia más cotidiana con esta parte de la muerte, ¿no? De que es como esta imagen de justicia y como de que algo que inevitablemente va a pasar. Entonces como que la gente que está que cree en la Santa Muerte, tal vez por eso sea tan aventada, ¿no? A lo mejor cayendo un poco en el estereotipo, pero tal vez por eso mucha gente dentro de este estereotipo sea devota a la Santa Muerte, y ¿no? que justamente Pues a lo que toque. Cosa curiosa, esa imagen alude más o sea, la imagen de la Santa Muerte con la guadaña y el mundo. Ajá. Es como se suele representar, pues alude como a cosas más o a una tradición más europea, ¿no? O sea, que se suele representar más como nada más la calavera. Porque ahorita, por ejemplo, que mencionas esto, me venía a la cabeza, por ejemplo, la mayoría de las visiones de la muerte en Europa, la muerte es varón, y la mayoría de las visiones en Latinoamérica es mujer. Entonces, no sé, o sea, como que hay ciertas cosas que me parecen curiosas, como con esta concepción justamente a lo mejor hereditaria de las culturas precolombinas, que justo te llevan a tener esta noción de convivir sí con la muerte de manera cotidiana, pero entendida bajo la lógica de que una complementa a la otra. O sea, tienen que ir siempre de la mano. No es que sean como contrapartes, sino más bien que una forma parte de la otra, así como la otra forma parte de la primera. Entonces, creo que también el Día de Muertos es como una fiesta una festividad importante o un ritual importante, porque creo que es la máxima de las máximas expresiones que hay en México de justamente este sincretismo hereditario de lo que nos empieza como a definir ya muy posteriormente, obviamente, pero ya como mexicanos, ¿no? Entonces, como otra de las cosas como curiosas que de repente tenemos es esa, y es lo que pensaba, ¿no? De cómo la muerte que describías usualmente se piensa como una muerte varón, y justo, ¿no? La Santa Muerte, que es la muerte, a lo mejor les guste o no, con la que más convivimos, o la visión de la muerte con la que más convivimos cierto sector en México, y que se ha popularizado muy a grandes rasgos últimamente, pero sí es definitivamente mujer. Entonces está como interesante. Como porque, ¿no? Bueno, yo me quedo con eso de que puedes elegir, o se suele elegir qué clase de muerte
quieres ver o la concepción cambia, ¿no? O sea, puedes elegir como la muerte como es, tal cual, que termina siendo grotesca siempre, y la muerte, pues sí, idealizada, ¿no? De la festividad. Y pues también eso del contraste entre que en México hay como un tratamiento raro con la muerte en la vida cotidiana y de repente una celebración así como Día de Muertos como que rompe justo con esa lógica y es como está raro ese juego, ¿no? O sea, Sí, aparte yo me quedo con eso. es como ya muy cultural, ¿no? La parte de la relación con la muerte. O sea, le hacemos hasta canciones, como decías tú. Entonces, pues no sé, ¿quieres añadir algo más? No, creo que estamos, también a lo creo mejor que- es que estoy pensando en como en alguna película que Pues a una lo mejor recomendación que retrate el Macario. tema, pero aparte de eso, Macario, El libro de la vida, creo que es una buena película. Coco. No, Coco no vean Coco. Y si ven Coco y creen que es una buena película, vuelvan a ver el episodio para que agarren la onda de por qué no es una buena película. ¿Qué otra película? Pues hay la producción de, creo que, no sé si sea la misma casa productora la que hace una película de huevos, que igualmente La de de la leyenda de la Llorona y todas estas series de películas, creo que son como 4 o 5, la leyenda de la Nahuala, El Charro Negro. Charro Negro, que retratan un poco de la temática del Día Están de Muertos. chistositos. Mm, Pero no, realmente no se me ocurre otra película. Pero bueno, ahí está. pues sí, y pues gracias por volvernos a ver. Dejen su like, compartan, recomiéndenos. Vayan a TikTok, estamos en TikTok. Como cultura- tantas- Punto impopular. Igualmente en Instagram, ahí también estamos. Y pues en nuestras cuentas independientes y que estarán apareciendo Aquí aquí. y aquí. Y que salga en postproducción de nueva cuenta. Esto va a ser para obligarme así a hacerlo. Sí, ojalá ¿Qué? y lo estén. Que se despida con el cabezazo ese. Eso discard. Entonces, ahí nos vemos, Rosa. Ojalá Muchas que gracias. salga bien. Muchas gracias.